¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, acá estamos. ¿Te molesta? Mira, te voy a molestar, no te voy a dar vuelta. Directo. Directo, Rubén Ruin me dijo, lo invité la vez pasada por el tema de Sí, lo conozco, el diputado. Sí. Me dijo, ¿sabes lo que pasa? Los coreanos iban a traer un know-how que nosotros no tenemos ni podemos traer. Y sin ese know-how, todo lo que se diga no va a servir. ¿Qué opinas? No, yo no sé si Rubén Rubin leyó a Hauptmann, que hablaba de la teoría de los monkeys, que es teoría de desarrollo económico a través del know-how. Ahora, si Corea fuese el único país en el mundo con ese know-how, quizás tendría razón. Ahora, siguiendo al profesor Hauptmann en Harvard, ese know-how se adquiere en varios países y varios lugares. Fíjate que don Carlos Antonio López trajo el know-how del Reino Unido. Sí. En 1854, más o menos, que empezó la estación. Y hasta donde yo sé, know-how de trenes hay en Estados Unidos, España con CAF, Armstrong de Francia, nuevamente el Reino Unido. También ese know-how existe, bueno, Bélgica, Holanda, también ese know-how existe en Japón, también ese know-how existe justamente en Perú, también existe en Chile, también existe en Argentina, también existe en Brasil, también existe en Colombia. Es decir, que también existe en Alemania ese know-how. Es decir, nombré todos los países más o menos con los cuales Paraguay tiene muy buenas relaciones, ¿no? Y sin duda me estoy olvidando. Te estás olvidando de China, de Rusia. Me estoy olvidando de algunos. Bueno, China continental no tenemos. No tenemos, pero bueno, pero sí, ellos están ahora haciendo trenes de la puta madre. Sí. Bueno, uno fue Argentina tiene alguna experiencia un poco compleja con los trenes chinos. Uno fueron los de ¿cómo se llaman? Los que tuvieron el accidente ese. Pero independientemente a eso, sí, en Chile también han hecho, bueno, Chile, por ejemplo, tiene ahora el de alta velocidad. Es decir, que el know-how se consigue, depende de quiénes sean tus aliados. O sea, vos tenés un sinnúmero de países que hacen. Sin duda Corea era uno de esos, pero si nosotros vemos, y Corea del Sur es un país miembro de la OECD, pero no es el único país de la OECD. Y vos agarrás la OECD, donde son todos aliados de Paraguay estratégicos, todos tienen trenes, o la gran mayoría tiene trenes. ¿Qué quiero significar con eso? Que existen otros países, otras empresas en el mundo, un montón, que hacen trenes con experiencia, inclusive en la región cercana. Entonces yo creo que eso se puede suplir tranquilamente. Ahora, el problema está en el... Como a mí no me gusta usar los vocablos en inglés, pero... el saber hacer, no sé. No, yo sé, pero voy a usar otro encima. Entonces digo, la gran puta, yo que todo el día puteo contra esto, ahora me tengo que, bueno. Pero también hay un problema de timing, o sea, del tiempo, el cronograma. Sí. Y el problema del timing es que estamos, y vos me corregís, Facundo, sí. Estamos como en foja cero de vuelta. Sí, no. No estamos con foja cero. O sea, bueno, lo que nosotros hemos hecho en este tiempo, como teníamos el retraso de Corea que se dio, en el medio nosotros hicimos tareas que se tenían que hacer igual. Una fue con la Dicergemil, con el Ministerio de Defensa y los militares, hacer todo el estudio de suelo y la topografía, porque el estudio que tenía Corea no tenía topografía ni estudio de suelo. Entonces eso se tuvo que hacer, se terminó. Ahora lo va, ¿y vos tenés eso guardado? Sí, oficialmente nos va a entregar el Ministro de Defensa la otra semana, ya con todas las medidas, muy bien hecho. En paralelo también una consultora chilena, gracias a la Itaipú Binacional, porque FEPASA tiene muy pocos recursos, se contrató. Entonces nosotros con la empresa, con los consultores, y también tengo cooperación de CAF, el multilateral, también con algún consultor español, también lo que estuvimos haciendo es toda una reevaluación e ir pensando ese plan B que eventualmente se podría dar. Entonces tenemos trabajo hecho, lo que quiero decir. Obviamente tenemos unos meses de trabajo, pero el cronograma que nosotros teníamos con Corea no era que mañana empezaba. O sea, para que te haga una idea, nosotros íbamos a tener por lo menos un año de negociación en la parte de finanzas. Se tenía que terminar la ingeniería en detalle, con lo cual
primero ellos querían terminar otra factibilidad más avanzada. Una vez que termine eso, ellos nos decían que ahí teníamos que negociar el préstamo o en paralelo, y con ese préstamo financiar la ingeniería en detalle, y a su vez luego de eso hacer una licitación a través del Ministerio de Obras Públicas para hacer todo lo que es la subestructura, es decir, de las vías para abajo y la ingeniería civil, estaciones, cruces, etcétera. Y luego ellos entraban con la tecnología. Entonces ahí, en realidad, cuando vos veías ese cronograma, era un cronograma que por lo menos te llevaba 1 año y medio, o 2, y todavía no estábamos empezando obra. Entonces no era tan así con toda esa nueva reestructuración que nos plantearon. Entonces en ese escenario ya no se veían esas eficiencias. Entonces decimos, bueno, agarremos la rienda nomás del proyecto, y si al final del día yo voy a tener que hacer la ingeniería civil, voy a tener que construir, voy a decir, bueno. Ahora, ahí viene, operadores en el mundo se consigue, fabricantes de trenes se consiguen. Yo acepto tu argumento, pues me parece muy razonable, y creo que además está a disposición la gente que quiera ver que efectivamente hay países que hacen trenes que no son solo Corea. Pero me planteó también Rubén una cuestión que yo no sé, o sea, te la pregunto desde la curiosidad, ¿verdad? Que es, bueno, si el modelo nuevo va a ser licitar, y yo estoy de acuerdo con las cosas que tienen que licitar, ¿verdad? Era una de las objeciones que tenía el anterior proyecto, pero bueno, si se va a licitar, ¿cómo conseguimos un grupo interesado en un supuesto de muy bajo consumo? A ver, ¿cuál es el potencial de pasajeros a Asunción y Pacaraí? 1 millón diario, 2 millones diarios. O sea, ese número es suficiente para... Ese número no es real. O sea, el que dice que 1 millón diario... No, yo te estoy tirando hipótesis. Yo pensé que estaban hablando que ese era un número... Hipótesis. Pues ese número nunca estuvo en mesa. O sea, bueno, pero ¿y cuál sería el número de equilibrio, digamos? A ver, el número de equilibrio depende de tu demanda y del precio, o sea, depende de tu demanda, el precio que quieras cobrar por esa tarifa y la inversión que hagas. Acá no hay, muy simple. Ahora, ese precio de equilibrio no se tenía tampoco con los coreanos. Vos tenías participación pública. O sea, ¿por qué te crees que había una operación de crédito pura y dura del gobierno de hasta 300 millones de dólares que hablaban los coreanos? Eso era fondo perdido. Con lo cual bajaba totalmente el costo. No es que se recuperaba por la tarifa. Nunca estuvo eso en el modelo financiero, ni de los coreanos ni de nadie. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? ¿Cómo conseguís asegurando el flujo de repago de la inversión? Vos tenés que generar un flujo que repague la inversión y costee la operación. Y eso no se explica sin la participación del Estado. Pero eso ya era así en Corea, con el modelo coreano. No es que estamos inventando la... bueno, ahí yo voy a un tema, Facundo, que creo que es el tema que tenemos... O sea, no es nuevo lo que te quiero decir. Sí, estoy de acuerdo contigo. No. A ver, estoy de acuerdo contigo. Pero ahí tenemos que plantear una cuestión que es la siguiente. ¿Por qué tenemos que hacer nosotros un proyecto a pérdida? A ver, si el proyecto... Pérdida financiera no es pérdida financiera. O sea, vos tenés beneficios. Te voy a decir una cosa. A ver, la Ruta 9 del Chaco, ¿vos pensás que se recupera la inversión de casi 600 millones de dólares con los peajes que hay en la Ruta 9? No. ¿Y por qué hacemos entonces la Ruta 9? Sí, entiendo tu punto. O sea, hacemos... vamos proyecto por proyecto. Hicimos la Ruta 9... te sigo el argumento. Costanera Sur. Sí. Eso se hizo con flujo privado también. Con flujo, tiene una operación de crédito con Itaú de Nueva York. ¿Vos viste un peaje en Costanera Sur? No. ¿Y por qué tenemos que hacer Costanera Sur? ¿Viste peaje en Costanera Norte? Eso tuvo un costo. ¿Cómo se paga? Todo se paga en esta vida, al final del día. O indirectamente con impuestos. Categórico. Claro, entonces, pero hay que saber cuál es la contraprestación. Entonces, exactamente. Es la prestación. Lo que vos tenés con esto es asegurar una contraprestación de operación y mantenimiento a lo largo del tiempo. Esa es la gracia o el objetivo, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido y ahí tendría razón. Ahora, vos vas a tener un punto de equilibrio
en el tiempo. No lo vas a tener inmediato, probablemente los tenga en 15 años o en 20 años. Entonces, una vez obtenido ese punto de equilibrio, ahí sí vos tenés que, lo ideal es que con tu ingreso tarifario vos tengas cubierto operación y mantenimiento. Pero la inversión directa, el CAPEX, si nos ponemos otra vez, bueno, para no utilizar términos que vienen más de finanzas, que claro, sí, mucho del inglés está presente, lo que sería la inversión pura y dura, sin el esfuerzo del Estado, yo te diría que no. En Latinoamérica, yo te diría, sacando China, que es una galaxia, digamos, o sea, pero son 1.500 millones. 1.500, India tiene por ahí, estos sistemas ferroviarios de pasajeros, sobre todas las cosas, las inversiones en gran parte descansan en el Estado, ¿no? O sea, no, porque si no tendrías que tener un boleto tan alto que sería impagable. Y vos no podrías poner un boleto, bueno, el boleto del tren va a ser 15.000 guaraníes. Imagínate esta discusión, y yo sí trabajé muy de cerca en Ruta 2. ¿Cómo era? O sea, era imposible duplicar Ruta 2 con 5.000 guaraníes. Y si vos vas ahora, que es 15.000 guaraníes, todavía no encontrás el punto de equilibrio. Y estás a 15.000 guaraníes. ¿Pero qué tenés? Bueno, está duplicada la ruta, se mantiene, etc. ¿Cuándo en el año 15 va a encontrar el equilibrio Ruta 2? Si querías, hay un estudio del Banco Mundial sobre el tema de ruta, hablo que conozco un poco más, donde el punto de equilibrio del peaje era alrededor de 20.000 guaraníes. La pregunta es si podemos poner 20.000 guaraníes para hacer autosustentable la red nacional vial. Y es poco probable que la gente feliz pague 20.000 guaraníes, más allá de la desconfianza y todo eso, que eso siempre es real. Y no. Pero hablando de cuánto me sale mantener esto y cuánto me ingresa. La red, yo calculo, habría que hablar con el Ministerio de Obras Públicas, pero en su momento cuando lo estudiábamos nosotros en Hacienda, vos necesitabas alrededor de 80 millones de dólares año para mantener la ruta nacional y tu ingreso era 20 millones por los peajes. Entendida la lección. Se entiende el punto, perdón. No, por ahí me colgué, pero... No, pero no, pero es que yo te agradezco porque para mí ese es el punto. Lo que pasa, y yo te voy a desarrollar un poco la línea argumental, ¿verdad? A ver, yo entiendo... creo que el punto que vos tenés es un puntazo, digamos. Vos hacés infraestructura porque está generando un servicio que tiene otros beneficios, sí, independientemente. Y pusiste el ejemplo de Ruta 9 Costanera. No tengo más nada que discutir porque me callaste la boca. Okay. O sea, no, ahí el beneficio vos lo calculás en términos cómo le mejorás la logística, cómo así reducir mismo los accidentes, cómo reducción de tiempo. O sea, hay un beneficio en la economía. Lo que no es directo, digamos. Así, correcto. O sea, nada que discutir. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos algunos ejemplos de redes ferroviarias que se hicieron con una enorme inversión pública, sí, y que al nunca lograr el punto de equilibrio entraron en una fase de deterioro sostenido que se tiene hasta ahora. Tal vez el ejemplo más evidente para nosotros es nuestro ferrocarril. Exacto. Estimado. Pero no es el único. Tenemos el caso argentino. El caso argentino, Argentina tenía, estimado amigo, en el año 1930, la segunda o primera red ferroviaria del mundo. Estamos hablando de 40.000 kilómetros de vía. O sea, no había eso en el mundo. Hoy creo que anda al 10%. El 10%. ¿Pero por qué? Porque efectivamente, aunque la matriz era correcta en los términos que vos acabas de explicar, la falta de llegar a un punto de equilibrio nunca permitió, o el Estado argentino decidió nunca invertir, igual que el Estado paraguayo. Y en consecuencia, la obra se cayó. Ahora estamos en un debate en Inglaterra muy interesante, estimado amigo. Margaret Thatcher, en 1981-2, privatizó los ferrocarriles. Sí. ¿Por qué? Porque el ferrocarril público no andaba, era un desastre. Y los ferrocarriles de Inglaterra se convirtieron en una especie de niña mimada de la exportación de la imagen país, ¿verdad? Ahora, Keir Starmer, el nuevo primer ministro, dice no, vamos a renacionalizar. ¿Pero por qué? Y esto es, y perdón, Facundo, sí, tengo que hacer este cuentito para que vos puedas contestar. Porque, y esto, para que ustedes vean que los empresarios, estimados amigos, los empresarios no quieren el mercado, los empresarios odian el mercado. Es lo que decía Anne Smith, eso de que el empresario es el mercado, las pelotas.
Los empresarios ferrocarrileros le están diciendo al gobierno británico, che, nacionalicen pues, porque estamos a pérdida, Claro. ¿entendés? Y entonces nos quedamos nosotros con la guita y ustedes se quedan con la deuda. Divino. Y por supuesto, como todo buen socialista, genial Starmer. Eso es lo que nos debería pasar. Porque si vamos a hacer un ferrocarril para eso, Facundo, déjanos más. Nos quedamos como estamos. Bueno, a ver. Perdón por todo el cuentito. Sí, pero- sí, no, a ver, se entiende perfectamente lo que dijiste. Bueno, lo mismo decía ya en tiempos más modernos Milton Friedman, ¿no? Del businessman en contra del libre mercado. Pero es que lo primero que hacía era irse a Washington y encontrar una Así cobertura, mismo. aumentar un arancel o lo que sea. Así mismo. A ver, vamos por parte. El tren de cercanías, lo que se trata de ser es que sea parte de una reforma del transporte, ¿no? Donde va a tener que alimentarse y entrar con los buses que va a entrar. Si vamos al caso, todos los sistemas de buses del transporte público en Paraguay es a pérdida, porque necesitan el subsidio, claro. Eso después yo lo tomo con una reserva. Está bien, está bien. Uno no le está dejando la tarifa también poner. Si uno se pone muy de libre mercado, decía, bueno, está bien, no te regulo entonces la tarifa. Así mismo. Entonces debería regular, aumentar la tarifa o bajar. Bueno, ahí entramos en qué tipo qué tipo de regulación querés o no y qué tan libre querés que sea el mercado. Pero ahí, no sé, yo creo que no nos vamos a colgar mucho para explicar. A ver, tomando en cuenta, primero que tenés que llegar al punto de equilibrio en un momento 15, 20 años, pero tenés que llegar, ese sería el ideal. Ahora, no obstante, así no llegues o te cueste unos años más hacer, lo que vos buscás, aún en un sistema de concesión subsidiado que se puede hacer, lo que buscás es poner los incentivos de alguna manera eficiente para captar las eficiencias que tenga el privado. Que al final del día ese privado tenga que ser eficiente en su servicio para poder cobrar lo que tenga que cobrar, ya sea de una parte por tarifa y otra parte por subsidio o cofinanciamiento, porque pagué parte de la inversión, lo que fuese. Porque cuando opera el Estado no siempre tiene ese incentivo, entonces vos tenés que dejarle cierto riesgo en el negocio al privado, lo que buscas, para poder mantener esa calidad, que esa calidad de servicio esté asociada a su renta. Cosa que es muy difícil en la administración pública alimentar, pero normalmente vos tenés un sistema de salario fijo, como mucho un bono, como mucho, pero es muy fijo todo el estándar salarial de la administración pública y lo que normalmente creas es feudo, si no. Entonces con el privado lo que vos tenés que hacer es que él tenga una ganancia por recaudación, que tenga penalidades si no cumple, y que de esa manera vos te estás asegurando la eficiencia en el servicio. Porque vos ya tomaste la decisión de hacer ese servicio. O sea, el Estado paraguayo ya decidió el transporte público. Bueno, ¿cómo va a ser la mejor manera de llevarlo? Claramente, como no está, no es la mejor manera. No, es la peor. Entonces, es la peor. O sea, porque es lo peor de los dos mundos. Es el peor de los dos mundos, ¿no? Entonces, de esta manera lo que tratás vos de generar competencia para llegar a eso, pero de alguna manera cuando llegás a ese mercado, de ese tren, es monopólico. Claro. Porque si no perdería más plata. Si vos le pones una vía rápida que compita con el tren, automáticamente castigás al tren o a lo que sea, la infraestructura que sea, porque el que se va a ir por una vía mejor y más barata va a dejar de consumir esta y por lo tanto esta va a quebrar. Entonces, lo que vos haces es generar una competencia muy fuerte para llegar a esta. Y en esta tenés que tener un diseño inteligente de contrato, que es lo que no se tiene generalmente. Sí se tienen las experiencias de PPP y eso que es lo que hay que adaptar a este modelo, que es lo que vamos a hacer. Pero, volviendo, la gran pregunta es esa, si no encuentro por qué lo hago, por qué no deja, bueno, volvemos al tema otra vez de la Ruta 9. Hay decisiones que son, uno puede decir, hay decisiones que son estrategias. Yo te puedo asegurar que si yo hago un análisis costo-beneficio puro y duro, el bioceánico no me cierra. Porque Todavía. ¿Por qué? Porque uno empieza siempre por la demanda. Y está bien que uno empiece por la demanda porque es lo que te hace pisar tierra. A partir de ahí podés ver. Pero hay decisiones que son estrategias o decisiones de decir, bueno, yo quiero un transporte de calidad
para los ciudadanos, quiero un transporte de calidad y estoy dispuesto a pagar el precio de ese transporte de calidad. Ahora, eso no significa que lo voy a hacer con los ojos cerrados y que después tenga el peor de los mundos. No, voy a hacerlo de una manera para que ese transporte de calidad esté asegurado por un plazo de 30 años. Facundo, yo tengo entendido que vos condicionaste esta entrevista a que tenés que irte a las 20:30. ¿Es correcto, verdad? Sí, pero podemos estirar unos minutos. No, pero es que no te vayas a preocupar. A lo que voy a lo siguiente, pero sí quiero que sea sintético y entonces nos encajamos todos. Lo que pasa es que nosotros tenemos, Facundo, un Estado que se comprometió con estos empresarios y produce este resultado. Y no creo que sea razonable decir esta misma combinación va a producir un resultado diferente. Eso no es verdad. Yo no sé cuál combinación, pero... La combinación Estado paraguayo, empresario del transporte. Bueno, claro, bueno, sin duda. Lo que nosotros estamos pensando en el tema del tren, para volver al tema específico del ferrocarril, va a haber empresas locales, pero no va a ser, no voy a hacer ninguna línea para que nadie se La línea se ofenda. No, tienen que ser empresas de porte, ingeniería, obviamente empresas locales, pero con empresas internacionales asociadas. Y ese modelo ha funcionado muy bien. O sea, al final Ruta 2 se construye con una española y con una paraguaya, o sea, las dos. ¿Por qué vos querés una empresa local? Porque la empresa local es muy buena en el sentido, y no estoy hablando de las empresas de transporte, de las empresas, de las constructoras, de las grandes, son muy buenas construyendo en ingeniería, o sea, hay un know-how importante, o sea, antes no sabías hacer puentes, ahora haces puentes, o sea, y el puente aéreo del Chaco es una obra potente. No sabías hacer autopista, hiciste autopista. O sea, no sabías cómo duplicar rodados, duplicaste. Entonces, pero la local le aporta el conocimiento del país, cómo liberar franjas, cómo hacer la parte social, que el español, el francés, normalmente... No tiene idea. No tiene idea. Te aporta tecnología, mejor forma de construir, soluciones innovadoras, pero esa parte no la quiere asumir, y es lógico que no la quiera asumir porque no conozco tu país, no conozco las costumbres, nada. Entonces siempre busca una local. En Ruta 1, eso le podés preguntar a Claudia, la ministra, que son 5 las precalificadas. Todas son extranjeras, número 1 en el mundo, asociadas con paraguayas. Y ahí volvemos al know-how. Esa es la mejor manera que queda el know-how en el país, porque la empresa local sube también su estándar de calidad. Yo lo vi muy de cerca en el mundo de APP y de llave en mano, cuando ellos nunca habían hecho operaciones de crédito privado a gran escala, nunca. No lo habían hecho. No sabían. Hay una anécdota y lo nombro porque el ingeniero Grillón nos peleamos. En un momento le dije, en un momento negociábamos con Bank of America, y le decía, ingeniero, o sea, no te ofendas, pero no es una discusión para vos. Este es el Ministerio de Hacienda del banco. Vos vas a construir nomás, que es lo que sabes hacer. Bueno, te metas a discutir tasas, el bono americano, la curva, porque no. Y él mismo me reconocía. Sí, yo me enojaba porque para mí era un mundo nuevo. Y así le pasó a las otras que se asociaron. Pero ¿qué pasa? Para la segunda generación de obras de este tipo, ya las locales empiezan a tener, ya una empresa de construcción antes eran ingenieros nomás. Ahora ya tienen economistas que le hacen modelos financieros, abogados, especialistas en contratos de largo plazo. O sea, se empieza a generar un círculo virtuoso. Bueno, eso es lo que buscamos. Bueno, ojalá que tengas razón. Nos vamos, pero decime así, de una. ¿Cuándo tendríamos el tren en las circunstancias en que estamos ahora? Sí, ve que al presidente le hicieron esa pregunta, él dijo no quiero hablar de plazo para hacer prudente lo más rápido posible. Dentro de esa lógica que es normal, lo que nosotros tenemos que hacer unas modificaciones a la ley que salió con Corea. Esas modificaciones las queremos terminar ya este mes de septiembre, presentarlas al Congreso a finales de septiembre o la primera semana de octubre. En paralelo ya ir trabajando en la documentación para la licitación, y yo veo como tiempo prudencial para iniciar un llamado, una precalificación de empresas, dándole tiempo a que vayan. Nosotros ya estamos hablando con el mercado, empresas, bancos, para despertar el interés nuevamente, trimestre del año que viene. Primer trimestre. Primer trimestre, sí. Facundo, muchísimas gracias. Dale, a vos, muchísimas gracias.